¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Empresa, una semana más, un programa de 8 Mediterráneo en el que cada semana vamos reuniendo a los actores principales económicos y empresariales de la Comunidad Valenciana. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Fernando Saludes, él es el consejero delegado de Industria Saludes. Muy buenas, Fernando, bienvenido. Muy buenas, Alfredo, encantado de estar con vosotros. Bueno, 120 años de experiencia en el sector, muchos años, supongo que no habrá sido fácil llegar hasta aquí. ¿Cuáles son vuestros inicios? Bueno, pues 120 años, sí, 122 concretamente. Los inicios, bueno, es una empresa de cuarta generación, fue fundada por mi bisabuelo, Joaquín, y bueno, pues los inicios fueron pues muy ligados a taller, que digo yo, ¿no? Mi bisabuelo pertenecía a una familia de joyeros de Barcelona, que trabajaban muy bien toda la parte pues, manual, ¿no? La artesanía, ¿no? Y en un momento dado, bueno, un negocio familiar ya lo tenían encarrilado, ¿no? En el Ereu, y entonces mi bisabuelo parece ser que tenía pues pasión por la parte del trabajo fino, ¿no? Que digo yo, de mano, pero también por la técnica, ¿no? Le gustaban mucho los automóviles, etc. Entonces, bueno, pues en un momento dado se independiza del negocio familiar y crea un pequeño taller para aplicar sus conocimientos de cincelador, de trabajo manual, y empieza a hacer placas de matrícula para carros, bicicletas y los automóviles, ¿no? Y bueno, de esa pasión con mi bisabuela, pues los dos crean un pequeño taller y poco a poco pues van volcándose en el mundo de las placas de matrícula, los automóviles, la señalización, etc. Y un poco pues inician lo que es todo el proyecto familiar de más de 120 años. Unos inicios que están también muy vinculados al cine. ¿Por qué? Pues bueno, ante todo, como pasa con muchas familias empresarias, y además con una vocación industrial, ¿no? Ante todo estas personas que son amantes de la fábrica, ¿no? Y son casi inventores, te diría yo, y son gente con mucha iniciativa y con muchas ganas de hacer cosas. Sobre todo en aquella época donde estaba todo por hacer a nivel industrial, pues una entidad, una empresa, una familia que desarrollaba competencias industriales, pues al final no había ningún límite a poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces es curioso porque sí, nosotros viniendo desde la parte de la señalización, de los accesorios de automóvil, etc., hay un momento en el que, ya en los años 20 mi bisabuelo, pues se ve que su familia originaria tenía contacto con el mundo del cine y ya en los años 20 patentó un primer proyector para sala de cine, con un sistema antiincendios, porque entonces las salas se quemaban y tal. Y luego ya después, una vez pasada la guerra civil, pues entró en contacto con un animador que fue pionero de la animación en España, que era Pérez Arroyo, y crearon una sociedad donde empezaron a hacer las primeras películas de cine doméstico de España. O sea, se anticiparon pues unos 30 años a lo que es el Cinexin, ¿no? Y desarrollaron toda una gama de proyectores de cine para casa, con una gama de películas, hasta merchandising, fueron bastante pioneros. Y bueno, fue una experiencia muy bonita que duró casi 40 años y bueno, es parte junto con el animador Pérez Arroyo, los proyectores de cine, es parte de la Filmoteca Nacional y la Filmoteca de la Comunidad Valenciana, o sea que es algo pues peculiar que siempre nos ha acompañado, ¿no? Vamos, que hicisteis historia. Sí, la verdad es que sí, al final en las empresas de larga duración hay una cosa que es una constante, ¿no? Y más en aquellos tiempos, y es que el fundador o el impulsor de cada generación imprimía un carácter muy especial a su compañía, ¿no? De alguna manera volcaban sus aficiones, sus pasiones, y si te gustaba el arte, te gustaba el cine, pues lo plasmabas y tratabas de buscar un hueco aunque estuvieras haciendo algo que no tuviera nada que ver. Y de esa manera un poco casi no buscada, pues vas haciendo historias, sobre todo historia industrial, ¿no? Pero luego también a veces historia en el mundo del arte o de la cultura de los sectores donde puedas estar, digamos, actuando, ¿no? Nos has comentado algunas de las cosas que hacéis, algunos de los servicios y productos que ofrecéis, pero a día de hoy, concretamente para todos los que nos estén viendo y os puedan pues, llegar a conocer un poco más, cuéntanos, ¿qué es lo que ofrecéis? Bueno, nosotros como grupo industrial lo que estamos es muy centrados en ofrecer todo tipo de soluciones para el ámbito de la movilidad, ¿vale? Y ahora entraré un poquito más en detalle. Y luego también todo lo que tiene que ver con equipamientos para nuestras ciudades, nuestros entornos urbanos. Lo que tiene que ver con movilidad, pues evidentemente arrancamos con todo lo que tiene que ver con la señalización de carreteras, señalización urbana, todo tipo de señalética que podemos encontrarnos en nuestra vida. Ahora es algo como muy asumido, pero a principios de siglo fue cuando se crearon los primeros estándares de homogenización, y no hay que olvidar que toda la parte de una correcta señalización lo que nos permite es una buena orientación, contribuye a la seguridad vial
pero también ahora mismo está muy ligada con cuestiones como el ahorro energético, por lo que es una buena orientación, evitar pérdidas de tiempo en desplazamientos, equivocaciones, etc. Desde ese ámbito estamos muy involucrados en digamos, la parte más de movilidad relacionada con el vehículo conectado, las infraestructuras conectadas, todo lo que son sistemas de apoyo a la conducción, todo lo que tiene que ver con la señalización semafórica, los semáforos de nuestras ciudades, es decir, todo aquello que ayuda a una movilidad sostenible, inteligente, etc. Y luego con un foco muy especial en las personas, ¿no? Y eso también es un tema, las personas y los colectivos de riesgo. Tanto en el ámbito de la movilidad, porque nuestras soluciones, por ejemplo, del ámbito semafórico, por poner un ejemplo, nosotros desarrollamos los pulsadores o los avisadores acústicos de los cruces, ¿no?, de los semáforos, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, todos los que tiene prácticamente son nuestros, está muy orientado al peatón, ¿no?, a la persona que necesita usar esos elementos, con unas tecnologías que le permiten interaccionar y adaptarse. La persona siempre en el centro. Y lo que tiene que ver con equipamientos urbanos, sobre todo estamos muy centrados en lo que serían las zonas de ocio, de disfrute, de esparcimiento ciudadano, un parque infantil, un parque biosaludable, ¿no?, una ciudad, espacios de encuentro de las personas, todo tipo de infraestructuras que fomentan esa disfrute del espacio ciudadano. Y ahí, claro, las personas están en el medio, el equipamiento urbano, la mobiliario urbano, etc., siempre con una visión de la persona que tiene que disfrutar esos elementos. Y de todos estos servicios, de todos estos elementos, ¿cuál podríamos decir que está en auge? ¿Cómo van a ser, por ejemplo, las ciudades del futuro? Pues las ciudades del futuro, si lo supiera hacer con certeza, posiblemente te mentiría, ¿no?, porque está todo en continua evolución. Pero sí que es verdad que hay unas tendencias que se están constatando hace tiempo. Son ciudades donde la persona pide paso, ¿no? Yo creo que las ciudades, bueno, es un invento de la humanidad con muchas virtudes, que quizás cuando irrumpe todo lo que tiene que ver con el tráfico rodado, pues se consiguen pues muchas cosas, como es una gran conectividad y un gran acceso, pero es verdad que conlleva unos problemas de circulación de las personas, ¿no? De alguna manera las ciudades se convierten un poco hostiles, ¿no?, a la persona de a pie, ¿no? Y luego también implicó en su momento pues unas dinámicas de polución que hicieron que las ciudades pues no fueran los lugares más atractivos a veces para vivir, y la gente buscábamos pues muchas veces irnos al campo, irnos a las zonas un poco de residenciales que habían cerca. Yo creo que eso está cambiando. ¿Por qué? Porque la ciudad se está recuperando para las personas, se está respetando la circulación de vehículos, pero unos vehículos más acotados a las necesidades propias de esa dinámica en la ciudad, y eso permite ganar espacio para el ciudadano. Por lo tanto, el espacio de disfrute cambia completamente, y lo que se busca es una experiencia de disfrute ciudadano en las ciudades. Y luego se está dando una paradoja también, que en la medida en que se avanza en digamos, la electrificación o el desarrollo de tecnologías limpias para digamos, la movilidad, las ciudades paulatinamente se están convirtiendo en pulmones también, ¿no?, porque eliminas el componente contaminante, no tienes actividad industrial, y resulta que ahora pueden llegar a convertirse en lugares pues posiblemente con los espacios más limpios que podamos encontrar, ¿no? Pues todo eso ligado a la filosofía smart, conectada, donde todo tiene que interaccionar, todo tiene que encajar, que es muy complejo aún, y lidiando con cuestiones pues como lo que tiene que ver con la conducción autónoma, última milla, economía circular, etc. O sea, yo creo que las ciudades son los grandes laboratorios donde están ocurriendo muchas cosas, y aparte la ciudad tiene una escala donde digamos, que permite evolucionar y probar fórmulas que en un entorno más regional o país es más complicado. Las ciudades siempre han sido un gran campo de experimentación para nuevas tendencias. Vamos, que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Para conoceros también un poco más, ¿dónde estáis instalados? ¿En qué puntos de España? Bueno, nosotros tenemos nuestras instalaciones centrales en Alcácer, ¿no? Históricamente teníamos la fábrica en Valencia, estábamos bueno, pues donde estaban los gremios del metal, por la zona de la calle Corona, la Beneficencia, pero hace ya casi más de 30 años pues nos localizamos en el término de Alcácer. Ahí tenemos nuestra fábrica principal, las principales instalaciones logísticas y de apoyo, pero tenemos presencia, tenemos dos delegaciones principales, una en Madrid y una en Barcelona, y con todo eso cubrimos todo el territorio nacional. Y bueno, la verdad es que continuamente pues estamos invirtiendo en ampliar esas capacidades,
bien sea pues para la parte de, digamos, de dar un servicio, ¿no? con una rapidez de respuesta en cuanto a lo que son los productos en sí, el suministro, pero también cuando estamos, por ejemplo, nosotros nos dedicamos también a la conservación viaria, el pintado de carreteras, etc., pues tener los equipos de trabajo en los lugares cercanos para poder atender los contratos que vamos adjudicándonos. Para llevar a cabo todos estos servicios, aparte de estos servicios, precisamente también hacen falta muchos valores. Vuestro compromiso social está muy claro, cuéntanos cuál es. Bueno, ante todo, nuestro compromiso social es con un proyecto empresarial que nace de las personas, para las personas, ¿vale? Y que siempre ha llevado, impreso, ¿no? Pues la calidad humana y la cualidad humana de todas las personas que han formado la casa. Nosotros, la verdad es que siempre hemos estado muy ligados a una dinámica de cercanía, incluso nuestros organigramas siempre han sido muy planos, ¿no? Siempre ha habido mucha cercanía, eso es algo que hemos compartido con otras empresas, con las empresas familiares. Creo que es un valor que desde otros ámbitos empresariales se ha aprendido de la empresa familiar, es la cercanía, la capacidad de acceder fácilmente a cualquier persona de la organización. Y luego, pues bueno, hemos basado siempre en nuestra propuesta en torno, pues, a la seriedad, en torno a fomentar, pues, la creatividad dentro de la casa, y siempre, pues, buscando algo tan sencillo como es el respeto a las personas, y el poner en valor, pues, la aportación de valor de cualquier persona dentro de la organización, ¿no? Ese trato familiar, cercano, que creo que es una marca de la casa, como he comentado, en muchas empresas familiares, pero lo que estamos pudiendo asistir últimamente es que eso se está sistematizando, ¿no? En culturas organizativas que permiten, de alguna manera, enraizarlo en la organización, ¿no? Y tampoco, lo que sí que estamos aprendiendo ahora es eso que vienes haciendo, pues contarlo mejor, ¿no? Porque yo creo que hay muchas empresas que hacemos cosas porque te nace, pero no lo contamos, ¿no? Y ahora quizás la diferencia es que las empresas lo contamos más, por eso parece que aflore más, pero siempre ha habido empresas comprometidas con su entorno, con las personas, preocupadas por la gente que estaba trabajando en ellas, y bueno, simplemente se hacía y ya está, ¿no? No le dábamos mayor entidad. Dentro de ese compromiso también llevasteis a cabo iniciativas muy curiosas, por ejemplo, durante el COVID, Señal Solidaria. ¿En qué consistió esa iniciativa? Bueno, Señal Solidaria es una iniciativa que está alineada con la necesidad que tuvieron muchas personas y muchas empresas, igual que muchas organizaciones, instituciones, de poder aportar algo, ¿no? Para la lucha contra la pandemia, ¿no? Todas las empresas, la mejor aportación que podíamos hacer es mantener la actividad en condiciones seguras para nuestras personas, ¿no? Pero aparte de eso, porque así mantenías también los puestos de trabajo, la actividad económica, etc. Pero aparte de eso, tú tienes capacidades fabriles, capacidades de gestión que te permiten hacer cosas. En nuestro caso surgieron dos grandes iniciativas, ¿no? La primera fue casi de forma espontánea con la gente del equipo. Nos dimos cuenta que los centros sanitarios carecían de una señalética precisa para gestionar toda la emergencia sanitaria que provocó el COVID. Ahora es algo que es muy conocido, pero si os acordáis, al principio de la pandemia había tanto desconocimiento hasta cómo debía uno acercarse a un centro sanitario, que los propios sanitarios tampoco lo conocían. Entonces hicimos una campaña de la mano de la Generalitat, donde pues, aportamos a todos los hospitales que nos lo pidieron de la Comunidad Valenciana, de unas cartelerías y una señalética concreta para que los hospitales fueran lugares más seguros, más precisos, y que fueran las personas más orientadas, y reducir cosas como la ansiedad y la incertidumbre. Tuvo muy buena acogida, casi 15 hospitales de todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Y luego surgió otra necesidad que era, bueno, podemos ayudar a las personas que están batiéndose en primera línea en la pandemia, que son muchas, ¿no? Desde una persona que está en la caja del supermercado, que ahora nos hemos olvidado, pero ahí estaban suministrando nuestras necesidades del día a día, pero también están los sanitarios, enfermeros. Entonces, al final, hicimos una campaña con la complicidad de nuestros clientes y todas las personas de la casa, donde lo que nos propusimos es que por cada elemento, ya que nosotros teníamos la oportunidad de continuar con nuestra actividad, por ser actividad esencial, por cada elemento que vendiéramos, por cada señal, por cada kilómetro de carretera que pintáramos, por cada parque que instaláramos, pues destinaríamos una cantidad de dinero a un colectivo que se hubiera significado la lucha. Al final fueron más de 60.000 euros que recaudamos en unos meses, y elegimos como causa pues a la Organización Médica Colegial de España, ¿no? La verdad es que fue un acto muy bonito. Contamos con la presencia de Salvador Navarro de CEP, con Vicente Lafuente de FEMEVAL, vino el presidente de la OMC,
Y bueno, entregamos esa cantidad con toda la gente y ellos lo han destinado, me consta, a dar soporte psicológico a todo el colectivo sanitario porque ha sufrido mucho los efectos de la pandemia, ya no solo físicos, sino también anímicos, ¿no? Y sí, fue una cosa muy bonita, la verdad es que nos alegramos mucho de haberla puesto en Ahora, marcha. echando la vista atrás, parece muy lejano, pero realmente pues no es tanto. Hace unos 2 años venimos de un contexto difícil y estamos inmersos también en un contexto muy complicado. ¿Cómo lo estáis viviendo, esta incerteza a nivel empresarial y económica? Bueno, yo te diría que es cierto que hay esa incertidumbre siempre hay, ¿no? Quizás lo que pasa es que a veces digamos, la sociedad o la economía no la evidencia de la misma manera, porque a veces hay fuerzas tectónicas que se están moviendo y no las percibimos. Hechos como la pandemia o hechos como la guerra en el este, por ejemplo, pues ponen un foco muy potente y además muy concentrado y de alguna manera se produce un choque, ¿no? que a todos nos lleva mal. A ver, lo llevamos pues lo mejor que podemos, ¿no? ¿Qué aplicamos? Sí que te diría que hay una diferencia entre la anterior crisis económica, la que sufrimos en el 2008, y esta. En la anterior crisis económica, yo creo que la sociedad en su conjunto y la clase empresarial también, a todos nos pilló bastante desprevenidos, ¿no? Llevamos tantos años con un modelo de crecimiento, con unos paradigmas casi inamovibles, que aunque hubieran personas que tenían sus dudas de si podía o no tener continuidad, la verdad es que nos pilló muy desprevenidos a todos y hubieron momentos casi de parálisis, ¿no? De las personas quedarse bloqueadas, las organizaciones quedarse bloqueadas, cambiaron los modelos de gestión, dinámicas que eran válidas ya no lo eran. Esa diferencia, eso es una diferencia con la crisis actual, porque cuando estalló la pandemia, sí, nos pilló a todos, pero yo recuerdo desde el minuto 1, eso nos pasó en la empresa, pero yo sé que les ha pasado a todos los empresarios, incluso a la sociedad en general, que al día siguiente estábamos ya reaccionando, estábamos aplicando planes de contingencia, estábamos poniendo en marcha planes de seguridad, estábamos preveyendo, estábamos dotándonos de liquidez. Por lo tanto, es complejo, pero creo que pilla a las empresas y a nosotros también con capacidad de gestionar esa situación y asumiéndolo y descontándolo que está dentro de tu día a día y tienes que tener casi una bipolaridad. Por un lado, como aquel que dice, ¿no? Combinando la aspirina con la vitamina, ¿no? Tienes que estar muy pendiente de llevar bien los parámetros básicos de negocio, pero no tienes que dejar de invertir y de visionar a largo porque tu futuro está ahí, ¿no? Entonces, creo que eso las empresas, nosotros al menos lo aplicamos así, lo tenemos muy asumido y bueno, transitamos no con optimismo, sino con positivismo, ¿no? Porque es la manera de salir de estas situaciones. Pues sí, solo nos queda eso. Hablábamos antes del compromiso social, quería preguntarte también por el compromiso institucional que lo lleváis a cabo y es muy importante también para vosotros, ¿no? Sí, de hecho para mí es un compromiso social, es decir, yo lo digo mucho en el ámbito empresarial y en los ecosistemas donde estamos. Además he tenido la suerte de tener gente cerca y grandes maestros, ¿no? Que me han iniciado en este ámbito. Yo era una persona que estaba muy volcado en el interior de mi compañía. Yo vengo del mundo de las finanzas, soy controller, imagínate si estaba metido en el día a día, no era una persona de puertas para afuera, ¿no? Es verdad que con el tiempo conoces personas que te animan a significarte con la sociedad civil, con las organizaciones que tenemos a nuestra disposición y vas viendo que es fundamental, es muy importante de alguna manera ser activista, ¿no? de este tipo de organizaciones. Por ejemplo, en mi caso tuve la posibilidad de entrar en organizaciones empresariales de la mano de FEMEVAL, que es la Federación del Metal, a través de ahí pues a la CEP indirectamente, y luego también tuve la oportunidad de introducirme paulatinamente en el ámbito de la tecnología, ¿no? de una serie de organizaciones, como son los centros tecnológicos, los institutos tecnológicos de Reddit, que son herramientas al servicio de las empresas y que están ahí para ayudarnos a las empresas, ¿no? Pero claro, yo soy muy defensor de significarse con este tipo de instrumentos porque nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a que, digamos, las políticas y las dinámicas que se pongan en marcha, incluso lo que se pida a la administración o a la clase política, podemos ayudar dentro de estas instituciones. Por ejemplo, el ámbito tecnológico, está muy bien que yo me acerque a un agente, sea una universidad o centro tecnológico, a pedir algo, pero estaría mejor si yo me siento en un consejo rector y junto con los tecnólogos y la administración y los gestores, lo que hago es ayudar a visionar juntos y entre todos ver dónde deberíamos ir y luego cada uno ya que juegue su papel. Es más fácil que me lo den hecho. Yo pienso que es más importante comprometerse con estas estructuras y poner una parte de tu valor.
porque nos jugamos el futuro como sociedad. Entonces todos queremos vivir una sociedad donde al día siguiente haya mejores capacidades de empleabilidad, con mejores salarios, y eso viene por ayudar a mejorar las cosas. Fernando, hemos hablado del pasado, del presente, me gustaría hablar del futuro. ¿Qué retos tenéis por delante? Todos, tenemos todos. Yo creo que el principal reto de una empresa, y además si algo te da ser cuarta generación, estás aquí porque has superado etapas, ¿no? Y cuando analizas por qué has superado etapas, te das cuenta de que hay un elemento fundamental, que es capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación tiene una base fundamental, que es alcanzar o no perder una actitud de apertura al cambio, que no quiere decir que hay que cambiarlo todo, sino que hay que estar preparado y tener una capacidad de sentir curiosidad, de sentir ganas de explorar, de estar abierto de miras. Entonces en esa tesitura nos queda todo por hacer. Nosotros como empresa pues estamos, pues como muchas empresas, pues totalmente embarcados en el proceso de digitalización de la compañía. Hace ya mucho tiempo que empezamos, desde dotarte de instrumentos internos para gestión como la inteligencia de negocio o ahora el Big Data, etc., a también poder aplicarlo en temas de mercado o en la propia dinámica de producción. También estamos muy focalizados, porque nos va en ello, estamos en dos ámbitos de actuación, o tres, que nos tocan de lleno. La movilidad hoy en día es una cuestión de que se está reinventando, el coche autónomo, semiautónomo, la última milla, todos los actores que han aparecido en el ámbito de la movilidad, las iteraciones. Pues hay una empresa que se dedica a la movilidad, imagínate si estamos dedicando esfuerzos en toda esa parte de conectar con esos ecosistemas, esas plataformas, para que los elementos estén a disposición y al servicio de los vehículos y de las personas. Estamos con el tema de la economía circular, porque ponemos equipos, materiales en nuestras ciudades y buscamos que sean elementos lo más sostenibles posibles, aprovechando pues, lo que es la simbiosis industrial, por ejemplo, el aprovechamiento de residuos, etc., el propio ecodiseño para que tenga menos huella, etc. Bueno, nosotros hacemos productos para la ciudadanía y la ciudadanía espera que esos productos no solo den un servicio, sino que estén hechos conforme unos parámetros que estén dentro de sus valores. Y luego otro tema importante que tenía que ver con lo de las ciudades, el tema del bienestar, ¿no? Una cultura del bienestar. No se trata solo de hacer cosas, sino de hacer cosas que sean útiles para las personas. Y nosotros, en la medida que proveemos de equipamiento para el tránsito de las personas en zonas públicas o de pública concurrencia, pues tenemos que tener muy presente al ciudadano, lo que necesita, lo que busca, su opinión, sus sensibilidades, porque al final lo que hacemos tiene que ser algo que revierta en ellos, ¿no? O sea que hay unos cuantos retos y otros que no soy capaz de ver ahora, que seguro que aparecerán también. Entiendo que tenéis ganas también de expandiros a nivel internacional o en ese aspecto. Sí, nosotros históricamente, con tanto recorrido, teníamos mucha presencia internacional. En la trayectoria que hemos seguido, te he comentado, empezamos con placas de matrícula, señalización, pero enseguida nos hicimos, pues antes de los años 30 por ahí, fabricantes de accesorios de automoción, de automóvil, ¿no? Y luego entramos con el mobiliario urbano y tal. Bueno, pues en toda esa etapa, pues te diría que hasta los 90, los 80-90, nosotros teníamos mucha presencia internacional. Vendíamos a la Ford antes de que la Ford estuviera aquí, cuando estaba en Alemania, vendíamos equipamiento urbano en Suiza o en Suecia, etc. Es verdad que cuando nos focalizamos más en el ámbito más de la movilidad, de la señalización, etc., como estaba todo por hacer en el mercado nacional, pues fue un gran imán de actividad, ¿no? Actualmente hemos venido desarrollando nuestra actividad territorio nacional, norte de África, Marruecos y en Portugal, y ahora es verdad que en los últimos 2 años, aunque tenemos mucho recorrido dentro del ámbito nacional, porque siempre hay nichos que abordar, pues hemos decidido hacer un impulso potente por el tema internacional y estamos muy focalizados ahora en sobre todo en exportar nuestra aportación de valor, lo que tiene que ver con elementos electrónicos, elementos de movilidad, digamos, conectada, etc., principalmente en el ámbito europeo, ¿no? Hoy mismo estábamos cerrando alguna colaboración ya por Centro Europa y bueno, tenemos mucha ilusión y muchas ganas porque el mercado está, lo que hemos visto nos está respondiendo bien y esperemos que en unos años pues sea una pata más fuerte de lo que es ahora mismo. Pues con ilusión y con ganas se van a todos los lados. Fernando, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, este ratito con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros y encantado de haber compartido un poquito de nuestra historia y de nuestra visión. Le damos las gracias también a todos nuestros espectadores por habernos seguido. Nos vemos en nuevos espacios de este programa de Espacio Empresa. Hasta pronto.